Bienvenida aquí en Esferas de Poder al senador Pedro Catrén, presidente de la Comisión del Congreso Nacional para el Estudio del Proyecto de Ley de Extinción de Dominio. Muchísimas gracias por el honor. Gracias, Federico, por invitarme. Para mí es un gran placer compartir contigo este momento, este espacio y tener la oportunidad de comunicarme a un público tan grande como el que te sigue. La Comisión de Extinción de Dominio va muy bien porque hemos tenido un apoyo político, el apoyo del presidente de la República en el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero. Él dio un espaldarazo muy firme al proyecto de la ley de extinción de dominio, exhortando a todos los congresistas que lo apoyaran y manifestando que él estaba de acuerdo plenamente con ese proyecto. El presidente del Senado también, Eduardo Estrella, también ha manifestado su apoyo. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, y más recientemente el presidente Leonel Fernández, también habló de que su partido, la Fuerza del Pueblo, y él personalmente apoyaban el proyecto de la ley de extinción de dominio, y Charlie Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que no había ninguna objeción en contra del proyecto de la ley de extinción de dominio, y eso quiere decir que la clase política y el Congreso han dado un firme apoyo a este proyecto, y no hay que mencionar el gran apoyo que ese proyecto tiene en la sociedad dominicana, de modo que yo creo que con ese abanico tan grande de fuerzas congresionales, políticas y sociales, vamos a tener en esta legislatura aprobado la ley de extinción de dominio. Estamos en una condición muy favorable hacia la aprobación de la ley de extinción de dominio. Nosotros somos 25 congresistas que conformamos la Comisión Bicameral de la ley de extinción de dominio. Somos 9 senadores y 14 diputados. Y yo creo que prácticamente el 98% estamos ya arribando a un consenso sobre los puntos fundamentales de esa ley. Y si tenemos alguna diferencia, son diferencias democráticas que no van a crear situaciones catastróficas de ninguna manera. Y si tenemos que ceder en algo para sacar la ley de extinción de dominio, lo vamos a hacer. En política y en todo, siempre hay que ceder en algo pequeño para poder tener lo esencial de un proyecto como el de tan conflictivo, tan complejo, tan novedoso como es la ley de extinción de dominio. Originalmente había un tema que era el de la prescripción, o sea, porque hay una tendencia en América Latina de que los delitos de corrupción y del crimen organizado son imprescriptibles. Hay muchas legislaciones, como el caso de Colombia, como el caso de Guatemala y otros países, pero nosotros tenemos un freno en ese sentido, y es el artículo 145 de la Constitución, que establece que los legisladores podemos establecer plazos mayores, pero no podemos establecer la imprescriptibilidad de una ley. Nosotros vamos a establecer un plazo que es un plazo razonable, un plazo importante, que es un plazo de 20 años para la prescripción de la acción de extinción de dominio. El Código de Procedimiento Penal tiene un plazo de 10 años para las penas privativas de libertad, y nosotros vamos a duplicar ese plazo, lo que quiere decir que vamos a tener una ley con una acción en el tiempo y el espacio bastante prolongada. Nosotros vamos a establecer un sistema en el cual el Ministerio Público no va a tener lo que se llama el monopolio de la querella ni el monopolio de las pruebas, como es en el proceso penal, porque la extinción de dominio es un proceso autónomo, un proceso constitucional, un proceso diferente al proceso penal, porque no se busca el castigo o imponer una pena a la persona. Lo que se busca es declarar ilícito
los patrimonios que han sido producto del crimen organizado, o del narcotráfico o de la corrupción pública o privada. De modo que en este caso tenemos un juez que va a ser que va a tener el control del proceso. Las actuaciones del Ministerio Público siempre van a estar subordinadas al control de ese juez o de los jueces que establezcan el Tribunal de Extinción de Dominio. De modo que van a haber variaciones y todas las garantías del proceso, del debido proceso, van a estar tuteladas. También el derecho de defensa va a estar resguardado a través de una observación rigurosa para que los accionantes en este proceso estén enterados permanentemente de todas las actuaciones que haya en el tribunal y se respete la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia definitiva. Es decir, que habrán tribunales especiales de extinción de dominio para solamente conocer esos casos y decidir al respecto. La tendencia que estamos manejando en la Comisión Bicameral es crear un tribunal especializado y jueces especializados, un tribunal colegiado de 3 jueces que van a conocer en primera instancia los casos de extinción de dominio. Nosotros nos inclinamos porque sea un juez civil, un juez penal y un juez de la jurisdicción inmobiliaria, porque en este caso la naturaleza y el objeto del proceso son los bienes, no son las personas, de modo que va a ser un proceso más complejo que implica la intervención de otros jueces que no sean de naturaleza penal. Siempre la acción tendrá que ser encaminada por el Ministerio Público, la acción de extinción de dominio es la forma, pero también cualquier ciudadano, la Constitución establece que cualquier ciudadano en materia de corrupción, puede interponer, son acciones de interés colectivo, todo lo que tiene que ver con la corrupción pública, de modo que también los ciudadanos podrán accionar, ser denunciantes de este proceso. Yo creo que eso es un paso trascendental por varias razones. Primero, porque es la única vez en la vida pública dominicana, que un presidente quiere hacer una reforma constitucional para disminuirse el poder. La vocación democrática del presidente Luis Abinader es tan grande que él entiende que los presidentes y él mismo no pueden tener un poder tan excesivo como tienen los presidentes en la República Dominicana. Ese proyecto de reforma constitucional tiene aspectos fundamentales. Necesitamos una constitución para el siglo XXI. Ya la constitución que tuvimos fue una constitución del 2010 que fue en otro contexto político. Hoy en la sociedad dominicana se ha movido hay nuevas agendas, nuevos actores políticos, los tiempos son otros, y eso requiere una adecuación del orden constitucional. Por ejemplo, vimos a la procuradora Miriam Germán, ella reclamando aspectos que podrían estar incluidos en la reforma constitucional, como la creación de un Ministerio de Justicia que descargue a la Procuraduría General de la República de competencias importantes como son el manejo de las cárceles y otros aspectos importantes que ella reclama, y el Ministerio Público esté únicamente concentrado en la persecución del delito, en el manejo de la política criminal del Estado y todo lo que venga que ver con el manejo administrativo de los aspectos de la justicia sean regidos por un ministro de justicia. También el tema de las elecciones. Yo creo que la sociedad dominicana no puede darse el lujo de tener 2 elecciones separadas. Eso tiene un costo muy terrible, tanto para el Estado como para los partidos políticos. Es un costo muy grande, y para los que somos senadores el costo es alto, porque nosotros tenemos que construir, cuando son elecciones separadas, con los regidores, con los alcaldes,
y después contribuir, o sea, con los gastos de campaña de los propios senadores. Yo creo que la reforma constitucional es sumamente importante en este momento. Va a tener aspectos también más democráticos. La composición del Consejo Nacional de la Magistratura no va a tener ya el Procurador General de la República componiendo ese organismo. Va a haber un nuevo reglamento para las decisiones del Tribunal Constitucional y otros aspectos importantes podrían ser incluidos en la reforma constitucional. Yo creo que esa es una reforma necesaria. El siglo XXI necesita que tenga un ordenamiento constitucional nuevo, mucho más avanzado, mucho más adecuado a estos nuevos tiempos, donde no solo los partidos políticos son el actor principal, sino también la ciudadanía, esa ciudadanía que nos juzga, que nos critica, y que controla permanentemente a los funcionarios públicos a través de múltiples mecanismos y sobre todo a través de las redes sociales. No hay independencia en el Ministerio Público porque el presidente nombra el Procurador General de la República y las 2/3 partes de los procuradores adjuntos. Designó a Miriam Germán, que es una mujer de armas a tomar. Ustedes vieron en su discurso de rendición de cuentas esta semana, donde ella plantea que ella no recibe órdenes de nadie. No creo que nadie, ni el presidente Abinader, ningún otro funcionario, se va a atrever a señalarle a Miriam Germán que tiene que hacer esto o aquello con la persecución de un delito criminal. Es una mujer que se ha manejado con una imparcialidad, con un decoro extraordinario, con una capacidad de trabajo en la investigación criminal que nunca se había visto en la República Dominicana. De modo que yo creo que a pesar de que constitucionalmente no hay independencia del Ministerio Público, la vocación democrática del presidente Luis Abinader de designar a Miriam Germán ha hecho que haya un Ministerio Público independiente en la realidad. Nosotros no somos la fuerza mayoritaria, ni en el Senado, que solamente tenemos 18 senadores de 32, y tampoco lo somos en la Cámara de Diputados, pero se ha impuesto una dinámica de trabajo. Las comisiones ahora funcionan, se estudian los proyectos de ley, se preparan los informes, y hay una dinámica de trabajo incansable en el Congreso. Este es un nuevo Congreso el que tiene la República Dominicana. Podemos tener algunos defectos, no somos de Júpiter los que estamos en el Congreso, tenemos todas las virtudes y defectos que tiene la sociedad dominicana, pero yo creo que ha habido un cambio en la institucionalidad del Congreso importante. El que incurra en un delito de corrupción o de crimen organizado, ya sea narcotráfico o cualquier otro delito, no importa que sea senador, diputado, debe ser sometido a la acción de la justicia. Ese es el criterio que yo tengo, igual que el presidente que dice que no hay ningún rango que esté por encima de la ley. Yo tengo ese mismo criterio, tengo una identidad con la posición del presidente de la República en ese aspecto, y no pueden haber vacas sagradas en el Congreso ni en ningún sitio. No podemos ser un día democrático y otro día no democrático cuando no nos conviene. Yo soy un hombre de una vocación firme, democrática, y voy a ser democrático en todos los aspectos de mi vida pública y de mi vida personal. Gracias, Federico, ha sido un gran placer compartir contigo este importante momento.